Esta semana ha sido crucial realmente para la humanidad. En esta semana ha habido un sinfín de acontecimientos, el cual nuestro Señor Jesucristo lo hizo por ti y por mí. Y hoy principalmente nos reunimos para celebrar la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo y para poder reflexionar sobre el verdadero o sobre el significado profundo de este acontecimiento realmente en nuestras vidas, donde celebramos a Dios vivo, pues creemos en un Dios vivo. Y la resurrección no solo es un evento histórico más, sino es la base de nuestra fe y la fuente de nuestra esperanza, como lo dice en 1 de Pedro capítulo 1 en el versículo 3, que dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva. Y quiero que podamos escuchar un poco lo que fue desde el día antes de esa resurrección. El día antes de ese sábado, día antes de la resurrección, primero era el día de reposo de los judíos. Y había pasado y empezaba a desvanecerse la sombra de la noche ante la alborada del domingo más memorable de toda la historia. Hoy celebramos el domingo más memorable de toda la historia. Y mientras tanto, la guardia romana vigilaba. Y ella trataba de ver que ese sepulcro estuviera sellado, dentro del cual yacía el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Estando todavía oscuro, la tierra empezó a temblar y un ángel del Señor descendió en gloria, quitó la inmensa piedra de la entrada del sepulcro. Su aspecto de estos dos ángeles brillaba como un relámpago y sus vestidos eran blancos como la nieve, como muchos nos los imaginamos a estos ángeles. Los soldados que estaban ahí quedaron paralizados, realmente llenos de temor, cayeron en tierra y se quedaron como muertos realmente ante esa majestuosidad. Cuando se hubieron recobrado parcialmente su espanto, de ese espanto huyeron aterrados realmente del sitio. Corrieron aterrados. Y ni aún la amenaza que había, el rigor de la disciplina romana por haber dejado lo que le ordenaron vacío, le decretaban muerte a estos soldados si ellos salían de ahí. Sin embargo, nada pudo detenerlos. El sello de autoridad, como lo vimos ahí en la tumba, fue hecho pedazos y el sepulcro se hallaba abierto y vacío, porque Jesús había resucitado. Y podemos verlo a través de la historia de Lucas, en el capítulo 24, a partir del versículo 1, donde ellos dicen, él lo relata de la siguiente forma, dice: el primer día de la semana no es el lunes, es el día domingo realmente. Tomamos como primer día el día lunes, pero el primer día de la semana es el día domingo. Entonces dice, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado para poder preparar el cuerpo de Jesús. Encontraron que había sido removida la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaba qué habría pasado, se le presentaron dos hombres con ropa resplandeciente, dos ángeles, y asustadas se postraron hasta tocar el suelo con su rostro, donde se postraron a ellos, y los ángeles dicen: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Y eso es lo que hoy celebramos. Entonces sigue la historia, sigue el pasaje. Ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, le contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago, y las demás que lo acompañaban eran las mujeres que estaban.
Pero a los discípulos este relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de tela de lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que resucitase de los muertos, y es lo que hoy celebramos. María Magdalena se le concedió realmente el honor de ser la primera de todos los seres mortales en poder ver al Señor Jesús. Y se narra este hermoso relato de María Magdalena encontrando a Jesús resucitado en el sepulcro, ya que esta revelación transformó su lamento realmente en alegría y su desesperanza en esperanza. Y ahora bien, ¿qué importancia tiene que Jesús haya subido a los cielos? Él muere, resucita y pasa 40 días aquí en la tierra y hace apariciones. Y después sube al Padre. Y una de las importancias que tiene es que evidencia que su ministerio terrenal fue aceptado. Y este hecho es altamente significativo para todos nosotros. Y es interesante notar la expresión que encontramos en Marcos, en el libro de Marcos, donde dice, fue recibido arriba en el cielo. Y es traducida en otras versiones como fue llevado al cielo, donde la atención se coloca en el hecho de que fue el Padre quien llevó a su Hijo, a sí mismo como una prueba más de que encontraba plena complacencia en la obra que el Hijo había realizado, que había sido obediente, y por esta razón el Padre lo exaltó a su diestra. También es importante porque su obediencia al Padre permitió el descenso del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y antes de su muerte, ya nuestro Señor había prometido que no dejaría huérfano a los discípulos, sino que les mandaría el Consolador, o sea, al Espíritu Santo. Pero su llegada dependería nada más de que Cristo fuera al Padre, o sea, que ascendiera, como lo dice en Juan capítulo 16, versículo 7, dice, pero digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré. Por lo tanto, el hecho de que el Espíritu Santo descendiera en el día de Pentecostés era una evidencia clara de que Jesús realmente había ascendido al cielo, entre algunas de las cosas. Y así lo interpretaron los apóstoles en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, donde dice, a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado a la derecha de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Pero la venida del Espíritu Santo a los corazones de los que creemos era imprescindible para poder terminar la obra de redención. Y también el Espíritu Santo, y también por el Espíritu Santo recibimos dones con los cuales podemos servirle al Señor. Y el apóstol Pablo, en su epístola a los Efesios, lo relaciona a la exaltación de Cristo con este hecho. Y lo vemos en Efesios capítulo 4, versículo del 8 al 11, donde dice, por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las regiones bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros. Otra importancia de todo esto es que implica la exaltación de Cristo como Salvador. Por medio de la resurrección, así por la ascensión y exaltación de Cristo, Dios anuló el veredicto adverso del Sanedrín, lo que pudimos ver ahí en ese video, que había condenado realmente al Mesías haciéndole clavar en la cruz de Barrabás. En Hechos capítulo 3, a partir del 13, miren lo que dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
el Dios de nuestros antepasados ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Dios respondió a la maldad humana colocando a Jesús en el trono a la diestra del Padre. Y le ha dado el señorío universal mientras espera su último triunfo en su segunda venida, cuando se sentará a reinar también en esta tierra. Qué tremendo, ¿no? Y también es importante porque reviste a Cristo como una nueva gloria, como cabeza de la iglesia. La ascensión de Cristo no solo señala su triunfo sobre el pecado y su vindicación como el Hijo de Dios, también le coloca en una nueva posición de gloria como cabeza de la iglesia. Y lo vemos en Efesios capítulo 1, a partir del versículo 22, donde dice: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Y esta gloria es nueva para Cristo, porque antes de su ascensión no era cabeza de la iglesia, puesto que esta tampoco existía. No hemos de olvidar que la iglesia no se constituyó durante su ministerio terrenal, sino que comenzó cuando descendió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y es importante que la resurrección de Cristo nos ofrece la oportunidad de poder nacer de nuevo. Esta resurrección nos da la oportunidad de poder nacer de nuevo, de ser transformados por su amor y por ese gran sacrificio redentor. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos convertimos en nuevas criaturas en Cristo, en Él. Pero nos convertimos en nuevas criaturas en Él con una esperanza viva y un propósito divino. Un propósito divino que no se come las polillas. Con frecuencia, el creyente es culpable de algún pecado en su vida. Con frecuencia nos sentimos culpables por algún pecado. Lo que inmediatamente nos lleva a sentirnos culpables y muchas veces hasta sucios. Y es en esos momentos que suena fácil, o que puede ser fácil, el apartarnos del Señor con un profundo sentido de vergüenza por haberlo fallado. Y todos le hemos fallado al Señor. Todos le hemos fallado. En muchas ocasiones nos hemos sentido fracasados y el demonio, aprovechando esa coyuntura que antes nos había hecho creer que el pecado aportaría a nuestras vidas algo de placer que de ninguna manera una vida de santidad nos puede proporcionar. Y esa es la mentira que el demonio nos quiere hacer creer. Con tantos placeres de este mundo, con tantas tentaciones, que nos dice: hazlo, no importa, tú te lo mereces, no está mal, puedes seguir jugando, puedes seguir en ese vicio. Y ese es el demonio que te sigue atormentando y dice: bueno, y caes. Y después que caes, llega el arrepentimiento, llega la culpa, y te das cuenta que ese placer que pensaba que ibas a tener por medio de ese pecado, por eso que está mal, te das cuenta que fueron 5 minutos nada más, que fue muy corto tiempo. Sin embargo, estaba el espíritu bueno siempre, porque había algo siempre que tú decías, que te hacía dudar que no lo debías hacer. Sin embargo, le hiciste más caso a ese placer, a esa cosa que realmente pensaste que ibas a tener una gran felicidad
o ibas a sentirte bien. Pero el enemigo siempre nos quiere confundir. El enemigo siempre quiere que caigamos. El enemigo siempre nos tiende una trampa. Y nos tiende una trampa, no él vestido así de rojo con el tridente, no, sino por medio de muchos placeres que sabemos que no son los correctos, que no nos convienen realmente, por medio de muchas de nuestras debilidades, por medio de muchos placeres que no son permitidos para el que sigue al Señor, para el que ama al Señor y para el que quiere agradar a Dios. Y que muchos de ellos tenemos que dejarlos a un lado. Como siempre lo digo, va a llegar el momento en que tú vas a decirle, esta maleta no sigue conmigo. Esto realmente no es lo que a mí me conviene. No es lo que yo quiero. No es lo que realmente me da paz. Porque siempre hay algo donde terminamos convenciéndonos, donde decimos, wow, ¿por qué lo volví a hacer? ¿Por qué volví a caer? ¿Por qué lo volví a permitir en mi vida? ¿Por qué fui tan débil? Y es cuando le tenemos que pedir al Señor dominio propio. Que aparte de esas amistades, que aparte de todo aquello que realmente no nos conviene. Pero mira lo que dice Juan en 1:9. Dice, con referente a todos esos pecados, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Pero debemos querer realmente. Debemos dar el paso. Debemos empezar a alejarnos de esas cosas que no nos convienen. Debemos empezar a cambiar ciertos hábitos. Debemos empezar a hacer ajustes en nuestra vida. La nueva vida en Cristo nos libera de pecado. Nos libera de pecado y nos brinda una perspectiva eterna. Y esa perspectiva eterna, cuando realmente decidimos tener una nueva vida en Cristo, ya nuestras prioridades muchas veces empiezan a cambiar. Ya muchas veces hay cosas que sabemos de plano de que no están bien y empezamos a trabajar en dejarlas. Y que empezamos a trabajar realmente, a almacenar tesoros, pero realmente no aquí abajo, sino allá arriba en el cielo. Muchas veces lo ven con mucha ligereza, todo este tema espiritual. Siempre piensan que se la saben más que Dios. Juegan con el tiempo, juegan con lo que ya han aprendido y terminan siendo muy tercos, creyendo de que son buenos. Y los buenos no van para el cielo, los que van para el cielo son los perdonados realmente. Hay mucha gente buena, pero realmente el que va a disfrutar y poder gozar es el que realmente venga rendido al Señor, pidiendo perdón y haciendo cambios en su vida. Nuestra naturaleza pecaminosa es algo que lamentablemente nos cuesta desarraigarnos de ella. Y mientras estemos en esta tierra difícilmente lo vamos a hacer. Porque somos personas imperfectas que tenemos debilidades. Así de sencillo, tenemos debilidades porque nos equivocamos.
Porque luchamos contra cualquier cantidad de sentimientos, con cualquier cantidad de vicios, de costumbres que creíamos que eran buenas, pero realmente no son buenas, que nos alejan totalmente de lo que Dios quiere para nosotros. Y que si seguimos así, realmente nos perderemos. Pero si decidimos cambiar y decidimos realmente creerle a Dios, la cosa, otro gallo canta. En nuestra vida diaria nos enfrentamos a grandes desafíos, fracasos, momentos difíciles. Todos atravesamos por eso, por momentos difíciles, por fracasos, por adversidades, por momentos donde, decimos, Señor, pero ¿hasta cuándo? Sin embargo, en Cristo tenemos la promesa de una nueva oportunidad, de un renacimiento espiritual que nos capacita para superar cualquier obstáculo, pero con su fuerza y su gracia, no con las nuestras, con su fuerza y su gracia. Y es crucial, querida iglesia, es crucial que cada uno de nosotros valore el gran sacrificio que Jesús hizo en la cruz por amor a ti y a mí. Y que no veamos eso como un evento solo histórico, que eso pasó hace más de 2000 años, sino que lo veamos, que Él lo hizo, no por aquellas personas que estaban vivas en aquel momento, sino también por ti y por mí. Que no tomemos eso tan a la ligera, sino que realmente podemos valorar y saber que tenemos segundas oportunidades. Y es muy probable que a lo mejor puedas decir, wow, pero todo esto que hice en el pasado no construimos futuro, pero sí nos sirve de referencia para no volver a caer. Y a lo mejor tú hasta hoy no sabías ciertas cosas, pero ya hoy lo sabes. Y no nada más debemos ser oidores de la palabra, sino también practicar la palabra. Debemos practicarlo. Así que al reconocer su amor incondicional, estamos llamados a seguir su ejemplo. Así de sencillo. Estamos llamados a seguir su ejemplo, perseguir su propósito para nuestras vidas y sobre todo rendirle honor a quien honor merece, que es a nuestro único y suficiente Salvador. A Él es el que le debemos rendir honor en todo tiempo. Y poder tener presente lo que la historia nos cuenta. Y no verlo como una parte alejada nuestra, sino verlo como parte de nosotros. No verlo como una historieta o un gran libro, sino realmente verlo como lo que representó. Realmente verlo y valorarlo como debemos valorarlo. ¿Y qué queremos realmente que hagan esta semana? Durante esta semana debemos comprometernos a vivir como una nueva criatura en Cristo. Empezar a aplicar todo esto que aprendemos. Empezar a vivir conforme a la palabra de Dios. A que debemos pedir perdón. Que debemos hacer cambios. Que no debemos jugar a la iglesita. Ay, yo vengo el domingo nada más y el resto de la semana es un completo desastre. No. Tómele la debida importancia a lo que representa nuestra vida espiritual, querida iglesia. Tómele la debida importancia, porque puede ser tarde. Sé portador de esperanza. Sé luz y amor en un mundo que tanto lo necesita.
Estamos en un mundo muy convulsionado, súper convulsionado, con muchos problemas, inconvenientes, donde cada vez el desamor prolifera, se prolifera aún más, donde el desamor cada vez crece. Pero nosotros, que aprendemos y conocemos de la palabra, debemos empezar a vivir lo que Dios nos manda. Busca oportunidades para compartir de lo que aprendiste, del Evangelio, y sé testimonio vivo. Sé testimonio vivo. Para que otras personas quieran también conocer de Jesús. Para que otras personas puedan llegar a Jesús. Que pueda ser multiplicador de la palabra. Que pueda ser multiplicador realmente de lo que Dios nos mandó a hacer. De lo que el Señor nos dejó. Mantengamos una relación íntima con Dios. Venimos semanas tras semana haciendo bastante énfasis en las diferentes series de que podamos tener una relación íntima con Dios a través de la oración y de la lectura de la palabra. Practiquemos el amor desinteresado, sirvamos a los demás con humildad, reflejemos el corazón de Cristo en nuestra vida. Cuando tengamos que dar algo, vamos a darlo sin esperar nada a cambio. Y vas a ver el peso que te vas a quitar. Vas a ver que no tienes deuda con nadie, ni nadie te debe. Que puedas darlo realmente por amor. Que puedas retribuir lo que Dios te ha podido dar a ti también. Que puedas hacerlo realmente por amor. Perdona a aquellos que te han herido. Mucho cuesta a veces el poder perdonar. Pero la falta de perdón es una maleta muy pesada que a veces llevamos. Pero muy pesada. Muy, muy pesada. A veces se hace insostenible. A veces se hace, cuesta arriba. No nos permite vivir en paz, en tranquilidad. Nos cohibimos de momentos de poder compartir, de poder hacer, de poder a veces hasta expresarle el amor a esa persona, porque en muchos casos lo queremos, los amamos, pero porque me vio mal, porque dijo algo mal, porque de repente un día me dijo algo que estaba haciendo mal, me peleé con ella. Y pueden pasar semanas, meses, años. Perdona. Perdona a todos aquellos que te han herido y muéstrale misericordia hacia quienes te rodean. ¿Pero con qué intención? Imitando la gracia abundante de nuestro Señor Jesucristo que tiene con cada uno de nosotros. Que este día de resurrección realmente nos pueda llevar a reflexionar. Y hay una palabra que cuando lo vemos a través de la historia, por medio de esta palabra que les voy a decir ahorita, es algo que ha causado estragos en muchas ocasiones, y es la desobediencia, donde ha llevado a tantos fracasos, a tantas torturas, a tantas cosas que finalmente terminan siendo consecuencia de esa gran desobediencia. Y yo quiero que esta semana ustedes puedan investigar. Esto que digo yo hoy, ¿qué pasa con la desobediencia? ¿Qué pasa cuando soy desobediente en la vida? ¿Qué pasa cuando no le hago caso? ¿Qué nos pasaba a nosotros cuando estábamos pequeños, creciendo y no le hacíamos caso a papá o a mamá? Era muy probable que nos castigaran, a veces hasta llevar una palmada o una paliza, quién sabe, dependiendo de cuál fuera la familia.
Y a veces esas palizas que recibimos no son con la mano ni con una correa, sino son producto de la desobediencia. Y mi mayor anhelo es que este mensaje pueda ser de renovación, de esperanza en Cristo para cada uno de ustedes, que llegue a cada uno de sus corazones con un gran poder transformador, pero no para ser nada más oidores de la palabra, sino también podamos ser hacedores